Buenos días, estudiantes. El día de hoy vamos a continuar viendo las operaciones con vectores. Comencemos. Primero vamos a realizar algunos ejercicios con suma de vectores. Como ya se mencionó en la clase, cuando se suman dos vectores se obtiene un nuevo vector. En este caso voy a nombrar ese nuevo vector como la resultante y lo voy a denominar con la letra R mayúscula. Vamos a realizar una suma entre dos vectores, en este caso el vector A y el vector B, en donde el vector A tiene una magnitud de 3 centímetros, está orientado de forma horizontal y su sentido es de izquierda a derecha. El vector B tiene una magnitud de 2 centímetros, está orientado de forma inclinada y tiene un sentido de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Para sumar estos dos vectores, lo primero que vamos a realizar es trasladar este vector a esta parte de esta forma. Lo indicamos como vector y lo señalizamos como el vector A. Después trasladamos el segundo vector, que es el vector B, de manera que su origen coincida con el extremo final del vector A. Lo vamos a hacer de esta manera. Con la escuadra vamos a trasladarlo hacia este lado. Lo señalizamos que es un vector y lo indicamos con la letra B mayúscula. Por último, realizamos una línea recta desde el origen hasta el final del último vector que hemos colocado, en este caso que es el vector B, de esta forma, y lo trazamos con una regla o una escuadra. Marcamos que es un vector y lo denominamos con la letra R mayúscula vector, demostrando que es el vector resultante entre la suma del vector A y el vector B. Por favor, anotar esto en sus cuadernos. Ahora lo que podemos hacer es saber cuál es la magnitud de ese vector resultante, para lo cual vamos a medir cuánto es la longitud de ese nuevo vector. En mi caso, la longitud o magnitud de este vector es de 4,8 centímetros aproximadamente. Por favor, medir sus vectores en sus cuadernos. Ahora vamos a utilizar otros dos vectores para realizar la suma, en este caso el vector A y el vector B, en donde el vector A tiene una magnitud de 4 centímetros, está orientado de forma inclinada y su sentido va de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. El vector B tiene una magnitud de 3 centímetros, de nuevo tiene una orientación en forma inclinada y su sentido ya es de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo. Para sumarlos hay que trasladar este vector a otro lugar, por ejemplo puede ser a esta parte, manteniendo estas propiedades que acabamos de decir de magnitud, orientación y sentido, y lo van a hacer con una escuadra trasladándola de esta forma y la van dibujando. Listo. De esta forma señalizan que es un vector y marcan el vector A. Después trasladan el vector B de forma tal nuevamente que su origen coincida con el extremo final del vector A. Nuevamente lo trasladamos de esta forma y lo trazamos, dibujamos que es un vector y lo señalizamos con la letra B, de esta forma. Por último, trazamos una recta desde el origen hasta el punto final del último vector que se colocó, en este caso vuelve a ser B.
vamos a utilizar una regla para trazar y lo hacemos de esta forma. Nuevamente indicamos que esto es un vector con una flechita y colocamos la letra R, que es la resultante, el vector resultante, con su flecha arriba. Por favor, tomar apuntes en sus cuadernos. Nuevamente, podemos saber la magnitud de este vector utilizando la regla. Así que vamos a medir nuevamente. Y en mi caso, el vector resultante es de aproximadamente, vamos a colocarlo por acá, es de 3,4 centímetros. Por favor, medir sus vectores resultantes en su cuaderno. Ahora vamos a sumar los siguientes dos vectores, el vector A y el vector B, en el cual el vector A tiene una magnitud de 4 centímetros, está orientado de forma horizontal y tiene un sentido de izquierda a derecha. El vector B tiene una magnitud de 2 centímetros, está orientado de forma horizontal y va de derecha a izquierda. Para sumar estos dos vectores vamos a realizar lo siguiente. Nuevamente los vamos a trasladar y vamos a ubicar el vector A de esta forma. Indicamos que es un vector y lo señalizamos con la letra A. Ahora veamos el vector B. ¿Qué hacemos? Ubicamos el origen al final del vector A. Entonces, en este caso, son 2 centímetros y lo vamos a dibujar de esta forma, es decir, encima del vector A. Lo señalizamos de esta forma, indicando que es el vector B. Por último, vamos a dibujar el vector resultante de la siguiente forma. Como pueden ver, el vector resultante va a estar en la misma línea, así que vamos a hacer lo mismo que habíamos hecho anteriormente. Lo vamos a dibujar aparte, de esta forma. Vamos a indicar de esta forma en donde inicia y en donde termina. Y trazamos el vector de esta forma. Listo. Y lo señalizamos con la letra R, que me va a indicar que es el vector resultante. Por favor, tomar apuntes en sus cuadernos. También podemos saber la magnitud de este vector resultante utilizando la regla. En mi caso, me dio 2 centímetros. Por favor, realizar esta medida en sus cuadernos. En clase vimos que la suma de vectores obedece a la propiedad asociativa, es decir, que no importa la forma en cómo se asocian los sumandos, no va a afectar el resultado. Así pues, vamos a realizar lo siguiente cuando tengamos más de 2 vectores por sumar. Ahora vamos a sumar 3 vectores, el vector A, el vector B y el vector C, en donde ya sabemos que la suma de estos 3 vectores nos da un vector resultante R. En este caso, el vector A mide 3 centímetros, está orientado de forma horizontal y va de izquierda a derecha. El vector B tiene una magnitud de 2 centímetros, está orientado de forma vertical y va de abajo hacia arriba. Y el vector C tiene una magnitud de 4 centímetros, está orientado de forma horizontal y va de izquierda a derecha. Para sumar estos 3 vectores vamos a realizar el mismo procedimiento que estamos utilizando para sumar 2 vectores, el cual es ubicar el origen al final de cada vector. También lo vamos a hacer con el vector C. Vamos a realizarlo. Entonces, nuevamente trazamos el vector A en una nueva posición de esta forma, lo dibujamos, trazamos que es un vector y lo señalizamos de esta forma. Después hacemos lo mismo con el vector B,
ubicando su origen al final del vector A, de esta forma. Trazamos que es un vector y lo señalizamos con el vector B. Y por último, ubicamos el origen del vector C al final del vector B, nuevamente respetando sus propiedades. En este caso mide 4 centímetros, 2, 3, 4. De esta forma, y trazamos que es un vector y lo señalizamos con la letra C, de esta forma. Por último, trazamos un vector desde el origen hasta el punto final del último vector. En este caso fue el vector C. Lo hacemos con una regla de esta forma. Trazamos que es un vector y lo indicamos con la letra R de la resultante o vector resultante. Por favor, anotar esto en sus cuadernos. Nuevamente podemos conocer la magnitud de este vector resultante utilizando de nuevo la regla. Medimos la longitud del vector y en mi caso me dio 7,2 centímetros. Por favor, realizarlo en sus cuadernos. Para concluir, podemos decir que cuando se suman dos o más vectores, se obtiene un nuevo vector, el cual posee sus propias características. Continuemos ahora con la siguiente operación con vectores, la resta. La resta o sustracción es una de las operaciones más sencillas con vectores. Vamos a verla. Vamos ahora, 1, 2, 3. Ahora vamos a restar dos vectores. En este caso los vectores son A y el vector B, donde el vector A tiene una magnitud de 4 centímetros, está orientado de forma horizontal y va de izquierda a derecha, y el vector B tiene una magnitud de 3 centímetros, está orientado de forma inclinada y va de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Para restar dos vectores vamos a realizar el siguiente procedimiento. Primero vamos a trasladar este vector a otra posición. Puede ser por acá, de esta forma. Lo trazamos, indicamos que es un vector y lo señalizamos con la letra A, vector. Después lo que hacemos es ubicar el origen del vector B con el origen del vector A, de esta forma, y lo trazamos. Lo señalizamos y lo indicamos con la letra B, vector. Ahora vamos a trazar el vector resultante desde el extremo final del último vector que se colocó. En este caso es el vector B, hasta el extremo final del vector inicial, que en este caso fue el vector A. O sea que el vector va a estar trazado de esta forma. Y va a estar en este sentido. Trazamos la R indicando que es el vector resultante. Por favor, anotar eso en sus cuadernos. También podemos saber la magnitud de ese vector resultante utilizando la regla o la escuadra. En este caso, la magnitud de este vector resultante es de aproximadamente, en mi caso, 2,1 centímetros. Por favor, realizarlos en sus cuadernos. Para restar estos dos vectores, vamos a realizar el mismo procedimiento que utilizamos en el caso anterior. Entonces,
vamos a ubicar este vector en una nueva posición que puede ser en esta y lo trazamos de esta manera, indicamos que es un vector y lo denominamos con su respectiva letra A, vector. Después trasladamos el vector B hacia este lado de modo que sus orígenes coincidan de esta forma. Y lo señalizamos y le indicamos que es el vector B. Por último, trazamos el vector resultante desde el extremo final del último vector que se colocó, en este caso desde B, hasta el extremo final del vector inicial, en este caso del vector A. De modo que el sentido del vector resultante va a ser de izquierda a derecha, de esta forma. Y lo trazamos con la regla o escuadra. El sentido se lo damos con la flechita. Por último, lo denotamos con la letra R, que me indica que es el vector resultante de esa resta. Por favor, anotar eso en sus cuadernos. Nuevamente, podemos saber cuánto es la magnitud de ese vector resultante, utilizando la regla de escuadra. En mi caso, es de aproximadamente 4,5 centímetros. Por favor, realizarlo cada uno en sus cuadernos. Entonces, como se pudo apreciar en la resta con vectores, el vector resultante es un vector que tiene sus propias características. Ahora los invito a desarrollar los ejercicios de la guía que ya se encuentra en la plataforma. Muchas gracias por la atención. Espero que la clase haya sido de su agrado. Nos veremos en una próxima ocasión.